Vamos a dar entonces paso a la videoconferencia, encuentro sincrónico, que hace parte del diplomado virtual en investigación criminal, la poligrafía, examen científico al servicio de la justicia. Eh, esta, esta videoconferencia va a ser dictada por el teniente coronel Pedro López Calvo. Él es criminalista y administrador policial, especializa, es- con especializaciones en investigación criminal, manejo del talento humano, ciencias forenses, seguridad integral y magíster en criminología y victimología. Consultor en seguridad privada, acreditado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Asimismo, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas para los proyectos de seguridad. Perdón, permítame un segundo. ¿Qué pasa? Perdón, qué pena con ustedes. Que se nos cayó la presentación. Qué pena con ustedes. Perteneció a la Central Inteligencia Americana en la lucha contra el narcotráfico y jefe de la Regional de Inteligencia número 1 con sede en Bogotá. Actualmente se desempeña como gerente general de la empresa de consultorías, poligrafías y estudios de seguridad Consulting Service Polygraph y es consultor internacional en diversas áreas de investigación en varios países y Centroamérica. Coronel Pedro López, el auditorio es todo suyo. Por favor, vamos para que comparta la pantalla para su exposición. Listo, voy a compartir pantalla. Deme el control para poder acceder. Ya está en pantalla. Coronel, sí, ya. No me deja abrirlo. Ya, coronel. Ya está en pantalla, coronel. Sí. Mientras tanto, por favor, que todo el mundo apague su micrófono para que sea más nítida la comunicación. Ahí me están viendo, ¿sí? Sí, señor. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, estamos escuchando. La imagen, ¿cómo está viendo? Bien, bien, bien. Bien, muy bien. Bueno, buenas noches para todos. Mi general Buenas noches. Carlos Alberto Pulido Barrantes, presidente honorario de Intercerte en Colombia, el doctor Horacio Gómez Aristizábal, quien es el presidente de Intercerte en Colombia. No hay que agradecer y agradezco mucho el apoyo brindado por el doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, quien es el rector de la Universidad La Gran Colombia. De igual manera, al doctor Pedro Gómez Silva, quien ha liderado desde hace bastante tiempo, tanto en la parte de la policía, cuando estábamos en la policía, aspectos de la química forense en el laboratorio de la policía y actualmente es el que dirige el laboratorio de criminalística en la Universidad de la Gran Colombia. De igual manera, al mayor Arellano, quien es el que lidera la comisión científica en Intercente Colombia, al doctor Andrés, quien es el secretario de Intercente Colombia, a cada uno de los alumnos del diplomado en investigación criminal y muy especialmente al invitado internacional, que es el doctor Florian, director y fundador del Observatorio del Delito en nuestra República Dominicana. Yo quiero, antes de iniciar con la ponencia, mostrarles a ustedes que están viendo ahí en pantalla las diferentes obras que se han sacado respecto a la experiencia
que se ha tenido en mi trayectoria como oficial de la Policía Nacional de Colombia y actualmente como gerente de la empresa de consultorías Consulting Service Polygraph. Este libro que están ustedes viendo, que es el de Evolución Moderna del Terrorismo, es el último que salió con la editorial Oveja Negra y es el libro que está marcando la pauta en cuanto a consultas relacionadas con las guerras de lo que es la parte de destrucción masiva y entre ellos lo que es la guerra biológica, que es la que estamos viviendo actualmente con todo esto del COVID y las consecuencias que hemos visto. Es importante que ojalá ustedes consultaran este libro, que se encuentra en diferentes librerías en Colombia, como también en Amazon, por si lo desean adquirir, y estamos ya agotando la primera edición. De igual manera, en este año, Dios mediante, sale la cuarta edición del libro Investigación Criminal y Criminalística, es la cuarta serie, que sale con editorial Temis. Como lo decía el doctor Andrés, los estamos invitando desde ya y quiero empezar así la conferencia para que nos acompañen a partir del día 26 con este espectacular primer congreso sobre lo que es criminología y conducta humana que está siendo liderado por el doctor Florian allá en la República Dominicana. Vamos a dar más información de manera al terminar la ponencia. Bueno, bienvenidos. Vamos a compartir entonces el tema de la poligrafía, que tiene muchos mitos, tiene muchos comentarios, tanto positivos como negativos, pero lo más importante es que la poligrafía siempre debe estar al servicio tanto de la justicia como de la comunidad y es científico, es otro de los elementos que se pueden considerar dentro de las ciencias forenses que nos permiten también obtener información valiosa para cada una de las investigaciones que nosotros adelantamos o desarrollamos. El polígrafo en nuestro medio lleva muy poco tiempo y por eso tal vez el desconocimiento, todo lo que hay alrededor de lo que es esta ciencia, pero en realidad fue inventado en el año 1938 por Leonard Keeler del Departamento de Policía de Berkeley en California, que este policía tenía la característica de que era psicólogo y desde un principio pues estaba muy inclinado a mirar qué hacía que ciertas personas cometieran actividades delictivas y cómo poderlas detectar desde un punto de vista científico. Antiguamente el polígrafo, ustedes lo están viendo en las pantallas, era a través de una aguja, se conectaba la persona a ciertos elementos y esa aguja iba marcando a medida que la persona iba hablando, dando sus respuestas, iba dando unas reacciones y se iban detectando de esta manera. Actualmente no es así, no se requiere de esta aguja, no se requiere de este papel y es algo totalmente científico y aplicando toda la modernidad que existe a nivel internacional. Pero, ¿qué es el polígrafo? Que es la pregunta que nosotros siempre nos hacemos. El polígrafo es un instrumento médico-científico, y aquí viene lo interesante de los verbos rectores, que monitorea, capta, graba y registra los cambios fisiológicos que tiene un individuo al momento de mentir. Pero cuando uno dice cambios fisiológicos, ¿a qué se refiere? A que todo se fundamenta dentro de la parte de poligrafía a la fisiología. ¿Y qué es la fisiología? Son aquellos sistemas de nuestro cuerpo que se mueven solos sin necesidad de que nosotros le demos la orden. ¿Cuál sería uno de los sistemas fisiológicos? La parte cardíaca. Yo no tengo necesidad de decirle al corazón que se mueva, sino que él desde la misma creación de nosotros empezó a moverse. Lo mismo la sangre a través de las venas y las arterias, lo mismo la respiración, y a eso se denomina fisiología. Esos elementos o esos sistemas de nuestro cuerpo, en el momento que decimos mentiras, sufren una alteración, que es la que nosotros vamos a analizar. Su precisión
está entre el 96 y el 98% de certeza, y es un examen que fue creado por universidades como la de Stanford, la de Utah, la de British Columbia, entre otras, y todos los días se han hecho estudios para mirar cómo es el comportamiento humano, cómo es la conducta humana cuando se comete una actividad delictiva o está inmerso dentro de una determinada investigación. ¿Quién utiliza este sistema científico para lo que es la parte de los análisis? Inicialmente era muy cerrado y lo utilizaba el FBI, lo utilizaba la CIA, la policía, las fuerzas militares, y poco a poco, mirando la efectividad que esto tenía, fue abriéndose y dándole apertura para que también las empresas, la comunidad en general, pues accediera a este tipo de exámenes. Y es así como las aerolíneas utilizan mucho para sus tripulaciones, tanto en la parte de lo que es los sobrecargos, la parte de técnicos, la parte de pilotos, este tipo de exámenes para mirar muchas situaciones respecto a lo que es la conducta humana. Y de igual manera, actualmente en el mundo se emplea a nivel empresarial en diferentes etapas, en diferentes procesos, como lo vamos a ver más adelante, y es espectacular lo que uno puede prevenir de siniestros y problemas futuros dentro de las empresas. Tenemos que decir nosotros que lo de la poligrafía no es algo también nuevo, y ustedes recordarán que todos desde que estábamos pequeñitos encontramos la historia, nos contaban la historia de nuestro amigo Pinocho. Nuestro amigo Pinocho, que a medida que él decía mentiras se le crecía la nariz, era la manera en que el italiano Carlo Collodi en 1882 quiso dar a entender que algo pasaba en nuestro cuerpo cuando nosotros decimos mentiras. Y los que me están escuchando saben que cuando uno dice mentiras, algo siente en el cuerpo que lo hace ser uno como preventivo, como Dios mío, me van a encontrar en la mentira, etc. Entonces miren cómo ya hemos evolucionado y en la parte científica ya no nos va a crecer la nariz, sino que vamos a tener, como lo decía inicialmente, unas reacciones en nuestro cuerpo que científicamente nos permiten establecer de manera fehaciente si una persona dice la verdad o dice mentiras con relación a qué, a un tema en el cual se esté explorando. ¿Hasta aquí me están escuchando todos bien? ¿No hay ningún problema? Perfectamente. Sí, señor. Muy bien, gracias. Sí, está Muy bien. bien. Pero ¿qué es lo que nosotros realmente vamos a analizar en una persona cuando va a un examen poligráfico? Vamos a analizar cambios en la respiración. Como seres humanos tenemos dos tipos de respiración, una respiración en el abdomen y la otra respiración en el tórax, y para eso vamos a colocar unos componentes que se llaman bandas neumos. Esas bandas colocadas en los dos sitios de la respiración nos permiten, como un primer plano, determinar junto con los otros que voy a nombrar si la persona dice verdad o dice mentiras. También vamos a mirar todo lo que es los cambios en la presión sanguínea. Estos cambios en la presión sanguínea los vamos a ver ¿a dónde? Pues precisamente en la parte cardíaca, en la parte del corazón. ¿Y qué es lo que vamos a ubicar en el cuerpo de la persona para poder monitorear esa reacción o esas características? Una banda de cardio igual a cuando nos toman la tensión o nos toman la presión. El tercer componente que nosotros vamos a mirar o sistema fisiológico son todas las mediciones relacionadas con las venas y las arterias. ¿Qué pasa con las venas y las arterias cuando decimos mentiras? Pues vamos a darle orden. El corazón lo primero que hace es acelerar su pulso. Entonces tenemos un diástole, tenemos un sístole, un diástole y un sístole. Y cuando decimos mentiras, se aceleró esa presión sanguínea y automáticamente hace que en las venas y arterias haya una reacción de carácter microscópico, donde las venas y arterias, ¿qué es lo que hacen? Se contraen. Hay una contracción. Esta contracción tiene dos características. La primera característica es que es totalmente imperceptible
imperceptible. ¿Qué quiere decir imperceptible? Que yo no la voy a sentir, pero yo sí la veo en el sistema cuando estoy haciendo el examen. Y la segunda característica es que ese movimiento que tienen las venas y arterias es totalmente involuntario. ¿Correcto hasta acá? No hay ningún problema. Luego pasamos a mirar todo lo que es la parte de la respuesta electrodérmica de la piel. ¿Qué es eso? Es el análisis del cerebro a través de sus neuronas. Ustedes saben que las neuronas o el cerebro es una, como si fuera, para que entendamos, una batería donde el cerebro, a partir de nuestra creación, siempre está generando descargas eléctricas para poder hacer todo lo que nosotros hacemos como seres humanos. Entre ellos, ¿qué? El movimiento, cuando miramos, cuando leemos, cuando escuchamos, siempre se genera una descarga eléctrica en nuestro cerebro para poder hacer lo que nosotros comúnmente realizamos. ¿Qué sucede en la mentira? En la mentira hemos descubierto, los que estamos trabajando el tema, que se genera en el cerebro como un cortocircuito. Y eso lo vamos a detectar a través de un componente del polígrafo que se llama GSR galvanómetro OEDA. Ya vamos a ver la imagen donde esto que estamos viendo en teoría lo vamos a ver en práctica. Aquí vemos entonces en práctica qué es lo que acabé de hablar. Aquí están las dos bandas, esto se llama banda torácica o del tórax, banda abdominal. Entonces aquí están los dos tipos de respiración que les decía, la respiración en el abdomen, la respiración en el tórax. Aquí tenemos en la mano derecha, en el dedo índice y dedo anular, dos componentes que son los que científicamente se demostró que me van a transmitir todo lo que está sucediendo en nuestras neuronas, en el cerebro. Y está oculto, pero ahí se ve la banda de cardio que se encuentra, ¿en dónde? Que se encuentra en el brazo izquierdo. Los examinados están sentados, aquí ven un cojín. Aquí hay un cojín, están sentados sobre un cojín. Ese cojín, ¿qué es lo que hace? Pues va a percibir los movimientos que la persona puede hacer para tratar de dañar el examen. ¿Qué es tratar de dañar el examen? Mover las piernas, hacer presión en las piernas para que nos miremos allá una situación anormal. Mover el esfínter, también se puede mover el esfínter para tratar de hacernos lo que decimos contramedidas. Y aquí está el experto, se llama psicofisiólogo forense o examinador o evaluador de la credibilidad, y es la persona que está viendo aquí a través de un software todo lo que está pasando con esa persona, que estamos monitoreando cada uno de los sistemas que ya les dije. Y lo importante es que desde que inicia hasta que termina el examen está siendo grabado por video cada una de las actuaciones que hay, tanto del examinado como también del evaluador. ¿Para qué? Para tener la certeza y transparencia de que todo se hizo bajo los estándares y procedimientos internacionales. Como ven, es ciencia aplicada, es tener a una persona al frente y mirar todo lo que uno puede hacer como ser humano, tal vez para mentir en caso de que haya mentido en cualquiera de los exámenes que vamos a ver más adelante, o simplemente decir la verdad y pasar el examen sin ningún tipo de inconveniente. Me adelanto a alguna pregunta. No hay ningún tipo de descarga eléctrica, que algunos dicen, no, es que a qué horas me van a conectar a la parte eléctrica o a qué horas yo voy a sentir esos amperios. Nada, no hay nada de eso. Es totalmente unos sensores muy sensibles que van a mirar cada una de esas características que tenemos y en el monitor se va mirando. En conclusión, ¿cómo podríamos nosotros entender mejor este examen? Es igual a cuando nos hacen un encefalograma o un electrocardiograma, que es decir, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Vamos a ver esto, una serie de ondulaciones, las cuales
los expertos interpretamos y le damos un sentido en cuanto a si dijo la verdad o dijo la mentira. ¿Qué vamos a ver acá? Aquí están viendo ustedes en la parte superior lo que es la respiración del tórax. Aquí están viendo la respiración del abdomen. Aquí están viendo con estas ondulaciones de color verde, esto es lo que hace el cerebro a medida que se lanza una pregunta. Y aquí en color rojo están viendo el corazón. Incluso nosotros cuando hacemos estos exámenes podemos detectar muchas cosas más aparte de la verdad y la mentira. ¿Qué podemos detectar? Si la persona consumió algún tipo de droga ilegal, porque su corazón, su parte sanguínea, no va a ser igual. Ustedes saben que hay drogas que son totalmente, que alteran, o sea, son, pueden alterar o pueden disminuir el ritmo cardíaco. Y eso lo vamos a ver acá. También encontramos personas que estén próximas a tener un infarto por las características que nos da acá, o personas que tienen algún soplo, etcétera, podemos encontrar. Entonces, esto es lo que vamos a analizar nosotros. Para poder dar una conclusión, hay que tener mínimo 4 gráficas de las que están viendo para hacer la evaluación respectiva. Ustedes ven en la parte inferior, que lo voy a mostrar acá, unas preguntas que van en rojo. Ven R1, ven R2, ven R3 y ven R4. ¿Qué quiere decir eso? Siempre en poligrafía se van a emplear 4 preguntas relevantes. Así se llama, preguntas relevantes. Entonces tenemos la pregunta relevante número 1, la pregunta relevante número 2, la pregunta relevante número 3 y la pregunta relevante número 4. ¿Qué quiere decir esto? Que depende del examen. Por ejemplo, si es en un preempleo, la R1 por lo general puede ser: ¿falsificó usted algún dato o documento en su hoja de vida para ingresar a trabajar a? La R2, en sus empleos anteriores, ¿ha cometido usted algún tipo de robo de dinero? Si es que maneja dinero. Si es en la parte de sistemas, ¿ha fugado usted información confidencial de las empresas? La R3, que están viendo acá, por lo general hace relación a vínculos con grupos o personas al margen de la ley, de los cuales usted se lucre de manera permanente. Y la R4 que ven acá, si es un preempleo, ¿ha aceptado usted propuestas para cometer algún daño en sus empleos anteriores? Y ven unos en verdecito. Estos verdecitos que ven acá, y también lo pueden observar un C1, un C2 y un C3, se llaman preguntas comparativas. Y son unas preguntas que uno lanza para poder hacer ¿qué? Para poder hacer la calificación. Y dependiendo de la altura, que ustedes ven acá, si la altura se da de los márgenes del rojo, aquí ven rojo, aquí ven rojo, aquí ven rojo, y si es más alto que las alturas que nos da aquí esa comparativa C3 o C1 o C2, entonces si es más alto ese rojo, esa intensidad, vamos a colocar una calificación. ¿Cómo se califica? Para nosotros el cerebro, o sea, esta línea verde, tiene un 50% de la calificación y se califica con -2 o +2. Lo que es la parte de los neumos se califica con -1, al igual que el cardio se califica con +1 o -1. Eso es a nivel general la manera en que nosotros hacemos los análisis para poder llegar a una conclusión. Esta es una sala o laboratorio de poligrafía. Hay algunos que le dicen sala. Nosotros, como le decimos, laboratorio de poligrafía. ¿Qué característica tiene ese laboratorio de poligrafía? Es muy importante. Debe de ser todo alrededor de color blanco, de manera que no haya ningún tipo de distractor. Yo no puedo colocar cuadros de paisajes, ni puedo colocar el cuadro de la familia, ni nada. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, al ver esto, nos puede llevar a ¿qué? A que se nos vaya la imaginación hacia
es el lugar que yo estoy viendo. Y podemos llegar incluso a que una imagen para mí no puede significar nada, pero para el examinado de pronto puede significar que en ese río o en esa imagen que está viendo fue cuando tuvo su ruptura sentimental y de inmediato me queda bloqueado para poder hacer el examen. Entonces, por eso yo no tengo que tener nada de cuadros ahí que se pueda tratar de que el examinado se me vaya para otra situación diferente a la que estamos haciendo. Ven ustedes, la entrevista se hace inicialmente en una silla normal. ¿Por qué normal? Porque yo necesito ver todos los movimientos que la persona hace en el momento que estoy entrevistándole, haciendo un tipo de preguntas, los movimientos que hace con sus piernas, con las manos, con los ojos, etcétera. Que ahora vamos a ver lo que es lenguaje no verbal. Una vez que ya termina todo la parte de la entrevista, al final, que es otra pregunta de la que hacen, al final es que se colocan los componentes del polígrafo que ya vimos anteriormente. Y esta silla se corre para acá y ustedes ven que tiene aquí unos brazos, que es donde va a reposar el brazo derecho, el brazo izquierdo, el examinado, y aquí están cada uno de los componentes que tiene el polígrafo, que ya lo miramos anteriormente. Y alguno diría, ¿y por qué el escritorio de vidrio? Claro, para nosotros es muy importante el escritorio de vidrio, porque el evaluador forense, a medida que está escribiendo, está mirando, está escuchando, está analizando, también está viendo directamente todos los movimientos que hace el individuo de una manera discreta. Entonces él está analizando qué pregunta le causó más inconveniente para ahí iniciar de pronto a preguntar más o hacer más énfasis sobre algo que a esta persona le ha incomodado. Miremos un pequeño video, por favor pónganle mucho cuidado, sobre lo que es el lenguaje no verbal y cómo las palabras pueden influir sobre una decisión. Analicemos muy bien este video, por favor. Buenas, mi abuelo, madre. Gracias. ¿Qué onda, abuelo? Te lo manda mi mamá. Te manda saludos. ¿Dónde está? En lo de la mudanza. Es que nos estamos cambiando. ¿Qué? Porque nos corrieron. Por eso mi mamá está bien enojada conmigo. Yo digo que no es mi culpa. A ver, tú dime si fue mi culpa, abuelo. Estaba en mi casa y iba a ver el fútbol en la tele. Ya tenía mi refri y todo. ¿Te acuerdas de la vecina que está allá arriba, que tiene 16 años y está guapísima? Bueno, sí, ella me llamó desde su ventana, me dice, ven, ayúdame para unas cosas de la computadora. Y le digo, no, están locas, Pina, me voy a ver el fútbol. Y dice, ándale, ¿qué te cuesta? Y ella sí, insiste. No le puedo decir que no porque está bien guapa. Bueno, ya estaba en la computadora bajando unos programas. Siento que empieza a tocar con sus lestas. No, abuelo, me empieza a cruzar con sus lestas. Y abuelo, las tenía yo así. Yo como que me hacía para adelante para disimular. Pero ella se hacía todavía más para adelante, abuelo. Y la senté esto. Riquísimo, abuelo. De repente se empieza a acercar a decirme cosas de la computadora. Me empieza a lamer aquí en oreja y a morder. Bueno, no como a morder, pero como que me daba mordiditas. ¿Sí me entiendes, no, abuelo? Estaba bien rico, abuelo, me estaba gustando mucho. Ya me estaba poniendo flojito, y de repente me metí a punto de silla. Esas de rueditas, ¿sí sabes, no, abuelo? Me metí a punto de silla. Bueno, ya no podía respirar. Estaba viendo como mordidas aquí. Estaba gustando un chorro, güey. Me empezó a quitar la playera y el pantalón. Se empieza a quitar ella su playera que tenía. Estaba yo enfrente de sus detenido de sus testas que están hermosas, abuelo. Es que todavía se quita el sostén y me dice, ¿quieres dar un besito? ¿Qué hubieras dicho, abuelo? Yo les iba yo a dar un besito bien rico a las dos.
que entra el papá y nos apaga. Lo primero que hace es preguntarme, ¿qué le estás haciendo a mi hija, desgraciado? ¿Qué le iba a decir yo en calzones? No le dije nada. Total que me escapé del departamento saltando por los muebles en calzones y él detrás de mí. Se cayó por las escaleras. Se rompió como 3 huesos, la pelvis, no sé qué otra cosa. Pero bueno, total que él es dueño del departamento y les dice a mis papás, se me largan de ahí. Pero ¿verdad que no fue mi culpa, abuelo? Abuelo. Abuelo. Bueno, abuelo, te voy a prender la tele. Va a pasar lo del bicentenario. Bueno, como ustedes ven ahí, es un claro ejemplo de cómo las palabras hacen que nosotros con con nuestro cuerpo expresemos muchas cosas que pueden influir sobre otra persona. Entonces nosotros podemos hablar con nuestro cuerpo y podemos darnos a entender con nuestro cuerpo. Y eso es lo que nosotros también miramos para poder hacer un examen desde el punto de vista de la evaluación de la credibilidad. Pero, ¿cuál es la principal cualidad del examen psicofisiológico forense? Primero, es un medio investigativo que tiene la capacidad de abarcar 2 tiempos, tanto el pasado como el presente. Aquí es importante también decirlo, nosotros recurrimos mucho en la parte del examinado a lo que es la memoria. Y en la memoria pues está guardada toda la información a partir más o menos de los 4 años hasta la edad actual. Y es un disco duro que todos tenemos donde están las cosas buenas, las cosas malas, las cosas loables que hemos hecho, nuestras cuestiones especiales que hemos hecho, pero también está toda la parte relacionada a la que hemos hecho como clandestino, las cosas malas, las cosas que sabemos que no se pueden hacer y las hemos hecho. Entonces simplemente es hacer una pregunta acorde para que baje la información y empiece a recordar la persona todo lo bueno o malo que ha hecho. Se impone la tendencia de denominar a esta ciencia forense como la detección fisiológica del engaño y se emplean abreviaturas norteamericanas para luego determinar un diagnóstico de examen. Primero, como lo decía, está la entrevista y al final es que se ubican los componentes del polígrafo. Pero ¿cuáles son las partes en que se divide un examen poligráfico? Primero, tenemos un pretest, que es la presentación del examinado y el examinador para que haya ¿qué? Para que haya ese rapport, para que esa angustia que trae la persona, ese nerviosismo, poco a poco se vaya dilatando y entremos en confianza. Actualmente ya no se emplea la palabra rapport, sino que se emplea prominencia diferencial. Entonces, cuando escuchen esa palabra prominencia diferencial, está haciendo relación a lo que es comúnmente el rompehielo. Se evalúan, es importante para nosotros, evaluar las condiciones físicas y mentales del examinado. Hay una serie de características que debe cumplir el examinado para poder llegar a presentar dicho examen. La primera, tiene necesariamente que haber dormido mínimo 5 horas. La segunda, no puede ir con ningún tipo de enfermedad como en este caso gripa, fiebre o dolor en su cuerpo en cualquier parte. La tercera, no puede haber tenido una situación emocional fuerte recientemente. ¿Qué es una situación emocional fuerte? Muerte de un familiar cercano, un familiar que se encuentre en el hospital en cuidados intensivos, un familiar que se encuentre en situación crítica
no puede presentar el examen del polígrafo. Entonces miren que a una serie de condiciones tampoco puede llegar en estado de embriaguez, porque automáticamente sale y simplemente se informa a la empresa de la condición en que él llegó. Y mental, tiene que ser una persona que coordine, que entienda lo que se está hablando, porque si no tendríamos un choque muy complicado en el desarrollo del examen. Entonces, mire que eso es de entradita. Y todas las personas que van a examen de polígrafo van totalmente voluntarias. Ninguno puede ir obligado a presentar un examen de poligrafía, si no es de manera voluntaria. Y también tienen que llenar un consentimiento informado, donde dejan constancia que todo lo están haciendo de manera voluntaria, que se está dando un buen trato, que están siendo filmados, bueno, y otra serie de protocolos más. Luego viene la segunda parte de ese examen, que es la entrevista. Esa entrevista va acorde al examen que él va a presentar. Entonces, en Colombia hay 3 tipos de examen. Uno, que es el más normal, selección de personal. Cuando van a ingresar a una empresa, cuando van a ingresar, actualmente toda la fuerza pública utiliza el polígrafo para que ingresen a la policía, ejército, fuerza aérea o armada, etc. Rutina, cuando es el seguimiento laboral, o sea, las empresas, los gerentes dicen, bueno, vamos a ver cuál es el comportamiento de mi conductor, cuál es el comportamiento de la secretaria, del que maneja la contabilidad, del escolta, y vamos a mirar entonces temas relacionados con todo lo que ha sido una actitud en su trabajo. Clima laboral, si ha sido contactado por la competencia para hacer algún tipo de daño, si él ha fugado información de los procesos internos que lleva a la empresa a otra empresa para recibir algún beneficio, si él tiene vínculos con grupos o personas al margen de la ley, etc. Y el tercer examen es todo lo relacionado cuando ya se presentó el siniestro. Ya está el hurto de la transportadora de valores, está el hurto del mensajero que llevaba el dinero, está toda serie de situaciones y queremos establecer que si esa persona está vinculada con ese hecho o no. Y entonces aquí ya se le explica a la persona. En Colombia hay 3 formas en que usted esté metido en un problema cuando estamos en una investigación. Que usted sea el autor intelectual, que usted sea el autor material o que usted sea cómplice. Por eso es que requiero que usted me diga la verdad, porque yo considero que usted no va a estar en cualquiera de los 3 puntos que le acabé de decir. Entonces la persona sabe exactamente de qué trata lo que vamos a hablar durante la entrevista. Aquí es importante que ustedes lo sepan. En poligrafía no hay nada oculto. Todo se le está explicando con claridad al examinado, porque sería ilógico que yo empiece diciéndole mentiras al examinado. Entonces, todo es muy transparente. Y como les estoy explicando a ustedes, se le explica al examinado para que haya total transparencia y total idoneidad por parte de quien está presentando dicho examen. Una vez que se pasa la entrevista, ya viene la explicación de lo que es el polígrafo y a él se le explica, como lo vimos inicialmente, qué es la banda de cardio, qué son los componentes de neumos, qué es el GSR, etc. Una vez que él entiende todas esta serie de aspectos, estamos hablando de un examen de preempleo, puede durar 2 horas, una rutina de 2 a 2 horas y media, y un examen investigativo puede durar de 2 a 3 a 4 a 5 horas, dependiendo qué, el problema en el cual nosotros estamos investigando. En esta situación se le explica al examinado cuáles son las preguntas que se van a hacer dependiendo del examen y a él se le contextualiza para que él me diga con sus palabras qué entiende. O sea, el examinado no puede decir cuando estamos ya con las preguntas que vamos a evaluar que es que yo no entendí y contesté. No, señor.
el examinado tiene que explicarnos con sus palabras a qué se refiere lo que yo le estoy preguntando. Por ejemplo, si yo le digo, ¿falsificó usted algún dato o documento como estudiante para ingresar a la Universidad Gran Colombia? Yo le pregunto, ¿qué entiende usted por eso? Y lo más probable es que me diga a mí el estudiante, no, doctor, yo entiendo que si bajé por internet cualquier diploma para poder, ¿qué? Para poder ingresar a la universidad. El diploma de bachiller puede ser. Diploma de profesional, porque hemos encontrado, y lo digo de manera profesional, algunos profesionales que se inventan la especialización, que bajan de internet el cartón de máster y resulta que nunca hicieron esos estudios para tener esos avales académicos. ¿En qué más pueden mentir? Que uno les explica. Pues claro, simplemente para darle a entender a la compañía que tiene experiencia, trabajó 5 meses en un lugar, pero la hoja de vida colocó 2 años. Ya su mente sabe que eso es mentira. Y otra de las muchas formas en que puede una persona mentir es en las famosas recomendaciones laborales, donde él o un familiar tiene un amigo en una empresa y le dice, por favor, colóqueme la recomendación que yo trabajé con usted 4 o 5 meses. Él en su cabeza sabe que esa recomendación no es verdadera. Y eso hace que, ¿qué? Pues de que pierda esa pregunta R1, ¿falsificó usted algún dato o documento en su hoja de vida para ingresar? Entonces miren lo sensible que es el instrumento y detecta cualquier situación de engaño que la persona quiera hacernos. ¿Cuál es la validez científica de un examen poligráfico? Cuando el examen psicofisiológico forense es apropiadamente administrado, aquí hago salvedad, apropiadamente administrado, es decir, por un experto, porque también quiero ser infidente, hay algunas personas que compran el equipo, aprenden a manejar el equipo y se consideran psicofisiólogos forenses. No. No es solamente manejar el equipo, es tener todo el conocimiento que ustedes me están escuchando respecto a la parte de la conducta del ser humano. Es algo muy grande y algo de mucha responsabilidad cuando uno toma una decisión de entregar un informe o un dictamen en la parte de poligrafía y se está definiendo el futuro de una persona. Entonces miren que la cosa no es tan fácil. Este examen psicofisiológico o de poligrafía está a la altura de lo que es los rayos X, si lo hablamos del punto forense, los electrocardiogramas, el análisis de fibras, pruebas balísticas, el análisis sanguíneo y hasta el ADN. Recuerden que yo le di un porcentaje del 96 al 98%. Es decir, que el grado en el cual se deja siempre en toda la parte forense del punto 2 es de pronto el error humano que se pueda cometer. Pero es un porcentaje muy alto de certeza el cual nos da el examen de polígrafo. Y vuelvo y digo, muy apropiadamente elaborado o realizado. ¿Cuál es el método científico que emplea la poligrafía para que sea ciencia? Entonces se emplea el método ACEP. ¿Qué quiere decir ACEP? Análisis, comparación, evaluación y verificación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer mi examen y por ese motivo no están de acuerdo, viene otro poligrafista, hace el examen en otro lugar, tiene que darnos exactamente igual porque es ciencia. Y es cuando empiezan a analizar las gráficas, a comparar todo el proceso que se hizo, a mirar cómo fue la evaluación y a verificar por qué dio ese resultado. Entonces, siempre tiene que cumplir para que sea científico este método llamado ACEP. Pero algunos dirían, ¿y esto cómo enmarca dentro de la parte de la criminalística? Claro que sí enmarca.
En la parte de criminalística, quien hace cada uno de los dictámenes periciales se denomina perito. ¿Y ese perito quién es? Pues es un profesional que está especializado en una de las áreas de la ciencia o arte que cumple con la función de carácter litigioso, bien sea desde el punto de vista privado o bien sea desde el punto de vista penal. En la parte de la fisiología forense se denomina psicofisiólogo forense o, y es importante que lo tengan en cuenta, evaluador de la credibilidad. Se le puede dar esos dos títulos y no hay problema. Es un profesional, bueno, todos los que hacemos poligrafía tenemos un pregrado mínimo y esto es una especialización. Entonces somos ya personas que tenemos que un bagaje académico, una experiencia de vida, una experiencia en la parte de conducta humana para poder llegar a ser psicofisiólogo forense. Un profesional especializado, el cual, ¿qué es lo que hace? El análisis, como mirábamos, de la conducta humana, y su actividad se equipara a lo que es elementos probatorios que exige el Código Penal para llegar a una prueba, o sea, lo que es los documentos, la inspección, el testimonio, el peritaje, entre otros. ¿Cuál es el método que se emplea en criminalística para hacer los diferentes dictámenes? Existe para cada elemento material probatorio o evidencia física un método específico de recolección y análisis de los elementos materiales de prueba, y el método tanto en criminalística como en poligrafía es el que va a asegurar que el resultado de la prueba sea óptimo, miren esos verbos rectores, óptimo, confiable y veraz. ¿Cuál es el método que se emplea en la parte de la psicofisiología forense? Existe para análisis poligráfico unas técnicas, unos parámetros, unos protocolos estandarizados por la Asociación Americana de Poligrafistas, los cuales unifican a nivel nacional e internacional esas técnicas que se van a emplear. ¿Para qué? Para que también sean óptimos, confiables, cada uno de los resultados que vamos a realizar. En la parte de criminalística, ¿cuál es la instrumentación que se emplea? Son los equipos científicos que se emplean para el estudio instrumental de los elementos materiales probatorios, ejemplo, microscopios en la parte de balística, en la parte de documentología, pruebas de ADN, entre otros, con el objetivo de emitir un resultado técnico-científico. ¿Cuál es el instrumento que se emplea en la parte de la psicofisiología forense? Es el polígrafo. Es un instrumento médico-científico, como lo mirábamos al empezar la conferencia, que está compuesto por 4 componentes, también lo mirábamos, los neumus, el GSR, la banda de cardio, los sensores, y con los cuales se capta, graba y registra reacciones fisiológicas, ya entendemos, ahora sí que es fisiología, que se van a analizar emitiendo un resultado de carácter ¿qué? Técnico-científico. Miren cómo vamos de la mano con estas dos ciencias que aportan mucha información a la parte de la investigación penal o a la investigación privada. ¿Cuál es el laboratorio en la parte de criminalística? Los laboratorios criminalísticos están regulados por las normas de calidad. Es importante que ustedes sepan en el derecho dónde está el fundamento para este tipo de actividad de análisis de elementos materiales de prueba. En la parte de criminalística está con ISO 9001 e ISO 17025. En Colombia, para solicitar certificación y acreditación de laboratorio, se exigen unos soportes técnicos y ambientales, es decir, lugar adecuado, equipos de alta tecnología y estandarizados, entre otros. ¿Y cuál es el laboratorio en la parte de psicofisiología forense? Pues un consultorio o sala debidamente acondicionado donde se va a hacer ese examen. Esto es muy importante porque existe laboratorios que no cumplen esto, por ejemplo, que estén en un aeropuerto todos los días entrando y saliendo aviones, por ejemplo, que estén en una avenida principal donde hay ambulancias que pasan haciendo ruido o hay gente hablando, no podría ser ahí hacerse un examen de polígrafo. Entonces, ¿cuáles son
esos requisitos. Primero, el mobiliario. Ya vieron ustedes que es que un escritorio, vidrio por lo general, las sillas, el ambiente. El ambiente tiene que ser totalmente aislado de ruido para que no haya ningún tipo de desconcentración con el examinado que está presentando dicho examen. Una iluminación perfecta, ventilación, temperatura ambiente, entre otros. ¿Y qué sale en la parte criminalística como dictamen? Es el resto de un estudio técnico científico realizado a un elemento material de prueba sustentado en una audiencia pública ante una autoridad judicial competente que puede ser fiscal o puede ser o juez, en una, como lo decía en la audiencia. ¿Y cuál es el resultado de la parte de poligrafía? Pues otro dictamen. Resultado también de una evaluación algorítmica de las gráficas, el cual se plasma en un informe que será entregado a quien solicita la prueba, que puede ser una empresa o un particular, y miren lo importante, o una autoridad competente, o un juez, o un fiscal. Sí, señores. Hay fiscales que en algunos casos solicitan el examen de polígrafo. Igual que hay jueces que en algunos casos solicitan los exámenes de polígrafo. Por eso lo importante del tema, porque en algún momento en el desarrollo de sus carreras tendrán que acudir a esta ciencia que también les va a aportar mucha información en cuestión de ¿qué? De recolección de pruebas. ¿Cuáles son los tipos de exámenes que se realizan? Les decía, selección de personal, rutina, o sea, el seguimiento laboral, específicos o investigativos, hay unos exploratorios, hay otros de investigación, específicos confirmatorios, cuando se hace un examen investigativo en una empresa, los gerentes no están conformes con ese resultado y lo envían a otra empresa para verificar si realmente da el mismo resultado o hay contradicción. Si da el mismo resultado, nos quedamos quieticos, pero si hay algún tipo de contradicción, lo más normal es que se envíe a otra empresa para tener un tercer evaluador y ahí sí puede llegar a una conclusión. Y los evidenciarios, como les decía, son los que ya vienen desde el punto de vista de audiencias por parte de un fiscal, por parte de un juez. El polígrafo como ayuda a la investigación y a la prevención de delitos. Miren lo interesante de esto. La mayoría de infractores a la ley penal parten del supuesto de que toda conducta punible carente de un testigo o carente de huellas de algún registro documental o de video no puede ser probado. Eso es lo que piensa la persona que tiene esa mentalidad antisocial o mente divergente, quedando el actor, según ellos, impune y víctimas indefensas. Incluso se piensa que en un momento determinado será fácil hallar con los autores materiales, pero no con los autores intelectuales o con los cómplices en esta situación específica. Miren lo interesante. Los exámenes técnicos científicos o lo que es la parte de psicofisiología forense, poligrafía, han sido y será particularmente eficaces no solo para investigar, sino también para prevenir. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con un examen de poligrafía podemos determinar cuando nos envían las personas si verdaderamente está incursa en ese delito que estamos investigando o en esa situación irregular que estamos investigando. Y como lo vimos con los porcentajes, podemos obtener, primero, valiosa información y segundo, científicamente determinar si están comprometidos o no en el hecho investigado. Miren lo interesante de esto. El aporte del psicofisiólogo forense experto es el factor más importante en la administración del examen y la confiabilidad del instrumento mantiene una íntima relación con la pericia del poligrafista a la hora de la realización de la entrevista. ¿Qué quiere decir esto? El equipo no es el que nos va a dar en realidad el resultado. Quien va a manejar todo el examen, que va a controlar todo el examen,
quien va a hacer un buen examen es ¿quién? El experto. Yo puedo tener un equipo de la última tecnología, pero si yo no hacer bien mi trabajo, de nada me sirve el equipo de alta tecnología. Aquí juega un papel muy importante la experiencia que tenga ese poligrafista, la manera en que hace el examen y el cumplimiento de los protocolos que hay para realizar cada uno de los exámenes de poligrafía. Se debe tener por parte del psicofisiólogo o evaluador de la credibilidad excelentes calificaciones y credenciales de experto. Por eso cuando uno va o cuando ustedes vayan a presentar un examen de polígrafo, por favor fíjense quién les va a hacer el examen. Miren cuál es esa empresa, qué reconocimiento tiene esa empresa en el contexto nacional e internacional. Miren lo que les acabé de decir anteriormente, en qué lugar están. Porque todo eso influye para que usted pierda o pase un examen de polígrafo. También hay que ver la parte académica, lo que hizo ese experto cuando tuvo su formación o su especialización. Conocimiento del comportamiento humano. Yo les decía que esto es integral, que no hace un examen de polígrafo no simplemente mover el instrumento, sino es todo lo que va alrededor de un examen tan delicado como es de poligrafía. Tener también conocimiento de psicología criminal, de criminología y el desarrollo de mucha sagacidad para poder detectar lo que la persona quiere ocultar. Mire, aquí también nos valemos de los detalles. Cualquier detalle, cuando estamos haciendo el examen de poligrafía, nos puede llevar a que podamos direccionar u orientar una investigación. El poligrafista debe ser más objetivo que subjetivo. Claro, yo tengo que ser objetivo. Ustedes saben que cuando uno es objetivo está viendo todo lo que está a mi alrededor, analizando las gráficas, analizando lo que fue el video, analizando el comportamiento. Cuando yo soy subjetivo, o sea, me cierro a lo que yo creo, perdí el año. Y por eso es que es ciencia. Porque la objetividad prima sobre lo que yo pienso. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Se debe tener presente con cada examinado que brindará mayor información suministrándole un buen trato, confianza y demostrándole profesionalismo. Esas técnicas que se empleaban en la antigüedad, donde había el maltrato o tal vez la amenaza para que la persona colaborara, ya aquí no aplica. No sería ciencia. Desde que la persona ingresa al laboratorio o a la sala de poligrafía, se le debe dar el buen trato, se le debe dar a entender que uno no es un justiciero, sino al contrario, el polígrafo está para defender al inocente y que el trato que va a recibir en todo momento es un trato digno a lo que es los derechos fundamentales, es decir, a los derechos humanos. Ese psicofisiólogo forense o evaluador de la credibilidad debe tener gran pericia para la adecuada formulación de las preguntas, su secuencia y la correlación que hay entre ellas. Uno no puede lanzar preguntas por lanzar. Ustedes miraron en el gráfico que yo les dije unas preguntas relevantes, unas preguntas comparativas. Hay un método para hacer eso. Y no son cualquier clase de preguntas. Las preguntas que yo hago en poligrafía no pueden inducir al error. Son preguntas claras y preguntas objetivas y preguntas que la persona puede racionalizar o puede entender y contestar. Yo no puedo enredar al examinador porque sería ir en contra de la ciencia. Emplear la técnica adecuada hace relación que esta debe de estar acorde al tipo de examen. Hay unas técnicas que ya están estandarizadas en el contexto internacional y yo no puedo ir a crearme unas técnicas porque iría en contravía de la ciencia. Interpretación acertada de las gráficas para deducir sin duda las conclusiones adecuadas. Esas gráficas hay que darles ¿qué?
un sentido cuando yo estoy calificando. Yo no puedo incluso, miren hasta dónde vamos, yo no puedo con una sola calificación llegar a dar un resultado. Tengo que calificar mínimo 3 veces la misma gráfica para estar muy seguro del resultado que voy a dar. Y quiero ser muy incisivo en el sentido de que nosotros como evaluadores de la credibilidad siempre llevamos en nuestras mentes que con el resultado que yo voy a dar, con el dictamen que yo voy a entregar, las directivas de la empresa van a tomar una decisión. Y si yo me equivoqué, una persona que está en una empresa puede quedar retirado de su cargo y detrás de esas personas, ¿quién está? La familia. Entonces, miren la responsabilidad que tenemos todos los días con lo que hacemos. Por eso son exámenes muy serios, de mucha responsabilidad, incluso en nuestra empresa, para poder dar un resultado. ¿Qué hacemos? Auditorías antes de entregar. Debe de haber una interpretación acertada de las gráficas, lo decíamos. Sin ninguna duda, las conclusiones tienen que ser adecuadas. Establecer el lenguaje empleado por el examinado. Cuando nosotros vamos a hacer unos exámenes de seguimiento laboral o una investigación a una empresa, lo primero que preguntamos es, ¿y cuál es el léxico que emplean allá? Porque de pronto el examinado no se siente identificado con lo que yo estoy hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de hurto de celulares y vamos a Concel a hacer la investigación o a cualquiera de los otros operadores, para ellos no se llama celular, para ellos se llama equipo. Ese simple detalle que yo no le diga a la persona equipo y le diga celular, ya de pronto me puede cambiar el resultado en su racionalización. En la parte de poligrafía, yo no puedo hablar de hurto. Yo hablo a secas, robo. Porque si yo le hablo de hurto a una persona que no conoce el derecho, en su memoria no va a reaccionar porque no le encuentra sentido. Pero cuando yo le digo robo, sí entendió a qué es que me estoy refiriendo. Establecer el lenguaje, decíamos, en todo momento tener presente el análisis del lenguaje verbal y no verbal. Y un alto nivel ético. Quien haga los exámenes de poligrafía tiene que tener un alto nivel ético. El interrogante del examen poligráfico gira alrededor de ¿qué? Primero, debemos tener confiabilidad en el instrumento científico que vamos a emplear. Si nosotros no creemos en ese instrumento, no hagamos nada. Debemos tener confiabilidad en ese examen. Y vamos, para que ustedes tomen nota, el valor legal del examen de poligrafía en Colombia está tipificado en el artículo 422 del Código de Procedimiento Penal, que es la prueba Nobel. Y esa prueba Nobel, dentro de ese articulado que dice, da 4 aspectos. Lo primero, ese examen que se va a practicar tiene que estar reconocido en el contexto internacional, o sea, que otros países lo hayan reconocido como un examen. Lo segundo, que en ningún momento melle la integridad de la persona, le haga daño a la persona. Lo tercero, que sea de carácter voluntario. Volvemos a la voluntariedad. ¿Existe posibilidad de fraudar el examen? Claro, si yo no soy un experto, puede ser que haya un fraude en ese examen, pero cuando uno es experto y cumple todo como están los protocolos, es difícil. Puede existir también por parte del poligrafista eventuales abusos o injusticias, lo cual puede generar preguntas que no se deben hacer. ¿Qué preguntas no se deben hacer en poligrafía? Preguntas que tienen que ver con su parte íntima. Yo no puedo preguntar en poligrafía, es importante que también lo sepan. La parte política, para mí no me interesa la parte de poligrafía. No me interesa sus tendencias sexuales. Tampoco se debe preguntar en poligrafía eso. Ni tampoco se debe preguntar a qué credo religioso pertenece, porque sería ir en contra de la Constitución. Entonces, mire todo lo que hay alrededor. Tengo que ser muy cuidadoso en lo que yo estoy preguntando, porque a mí también me pueden demandar por hacer ¿qué? Una mala práctica en la parte de poligrafía. Como les decía,
hacer las preguntas comparativas y relevantes establecidas por las técnicas poligráficas, no las que yo quiera imaginar, no, todo está ya estandarizado, todo está dentro de los protocolos. Reflexiones finales de lo que es la poligrafía para que ustedes puedan tener el marco. La evaluación forense de la credibilidad es una herramienta médico-científica eficaz para apoyar los procesos investigativos, tanto judiciales como privados. Claro, alguno dirá, pero es que en Colombia no está permitido, es que en Colombia, sí, y les vuelvo a insistir, sí, claro, hay casos judiciales en los cuales el juez o el fiscal lo autoriza. En la parte empresarial, todos los días estamos nosotros haciendo diferentes tipos de exámenes de poligrafía. La evaluación forense de la credibilidad constituye a que haya prevención delincuencial, tanto en los organismos del Estado, por eso ahora ustedes escuchan que el gobierno, incluso para contratación, hace poligrafía a ver quiénes son las personas que van a participar en las licitaciones por el fraude que se puede presentar. A nivel empresarial, siempre hacemos ese tipo de poligrafía para minimizar el riesgo. Escúcheme bien, no acabarlo porque no se va a acabar la delincuencia, pero sí minimizamos el riesgo de que nos ingrese a una empresa una persona a hacernos daño. Así como la criminalística utiliza recursos técnicos científicos en la búsqueda y análisis de elementos materiales de prueba para esclarecer un delito, el psicofisiólogo forense determina, aplicando la fisiología y la psicología, la credibilidad y confianza de una persona. Qué bonito es llegar a una empresa, tener tranquilidad en que todo el mundo va a actuar bien, que no van a cometer robos, que no van a cometer fraudes, que no van a hacer daño. Ese es el ideal. Pero para eso estamos nosotros, quienes somos los que controlamos quién va a ingresar a las empresas o a organismos del Estado. Los jueces, fiscales, abogados, investigadores, criminalistas, peritos, psicofisiólogos y médicos forenses siempre dentro de sus procesos investigativos tendrán que aplicar, y eso es importantísimo para ustedes futuros abogados, la interdisciplinariedad. Para que sea ciencia tengo que valerme de muchas ciencias más para poder llegar ¿qué? A una conclusión. Y no podemos sesgarnos. Es importante eso. Definitivamente, la evaluación forense de la credibilidad es una ciencia dinámica que día a día está descubriendo nuevos procedimientos y métodos científicos en pro de determinar qué queremos determinar, la veracidad de una información suministrada por un testigo, un candidato a un cargo o la verificación de fidelidad de empleado o funcionarios públicos. Miren, es tal lo que ha llegado a tener de certeza la parte de la psicofisiología forense, que a nivel de inteligencia, esto lo comento para que ustedes vean cómo es que se hace, cuando llega una persona que trae información de cualquiera, se pasa por poligrafía para mirar si lo que nos está diciendo es verdad o nos quiere engañar o nos quiere perjudicar. Y una vez que supera la parte de poligrafía, esa fuente humana que nos está dando información, ahí sí procedemos a hacer el procedimiento, a escucharlo y a hacer todo lo que ustedes ven en televisión que se hace y se muestra en los noticieros. La prueba técnico-científica, esto es muy importante que ustedes los tengan, debe primar sobre la testimonial, y esto yo lo digo en todos los congresos que participo, en las charlas que participo, donde me traslado a los países que me traslado. Pues esta se puede comprar, ustedes saben que el testimonio se puede comprar. Pero la prueba científica es la que realmente nos da certeza que lo que estamos diciendo es real. Y por eso es muy importante que se tenga en cuenta. Para finalizar, quiero que vean este video. Es un video cómico, pero a su vez si le ponen cuidado a lo que yo hablé comparado con lo que sucede acá, creo que nos da mucho de ilustración.
un polígrafo, señor? Un polígrafo es una cosa parecida a un lapicero que uno escribe con la pensada. No, señor, polígrafo, no se habló, hombre, firme, seque, pecho. Siéntese ahí, señor, venga para acá. Siéntese ahí, vea. Esto es un polígrafo inalámbrico. ¿Qué es un polígrafo? Es un detector de mentiras. Si usted dice una mentira, esto pita. ¿Entendió? Sí. Bueno, señor, vea. Aquí tengo el cuestionario que me ha mandado la presidencia de la República. Silencio, por favor. Vamos a ver un ensayo. Bueno, señor. Recuerde que dice una mentira, esto pita. Bueno. Si dice una verdad, no pita. Bueno. ¿Entendió? Sí. A ver, señor, un ensayo. A ver, diga una verdad. Yo tengo 29 años. ¿Sí ve? No pitó. 30. 25. ¡Ay, 42! Ya que lo bañan. ¿Lo bañan o qué? A ver, ahora diga, vamos a ensayar, vamos, diga una mentira. Mi teniente roba el batallón. Ya lo bañó, ¿sí ve? A mí no me mira así, señor, que yo quiero decirle que yo nunca le he matado al Ejército Nacional. La voy a firme, a ver, hombre, saque pecho. Ah, no va a tener que castigar. No va a tener que castigar. A ver, vamos rapidito. Por favor, me hace 20 caballos. No me discuta, 40 caballos. De lo que arma la hora. Si es de lo que arma el técnico. Y contra 10 caballos, ¿por qué hace así? Es que tengo un caballo de carrusel. Ahora sí vamos con la pregunta, que la pregunta del cuestionario es para usted, no para mí. ¿Listo? Bueno, ya entendió todo lo del programa, ¿no? Sí, señor. Ve que aquí en adelante la pregunta va más difícil, el silencio al público. Señor, ¿usted con quién perdió la virginidad? Con una mujer. Silencio, por favor, silencio. Silencio. Con un hombre. Solito. Ay, solito. Señor, vea. Usted lo que... Es el mejor programa. Usted lo que necesita un ejemplo de hombre, un hombre de honor. Yo quiero decirle que yo soy todo un hombre. No, mejor sigamos con el cuestionario. Bueno. No me mire así. ¿Usted está pensando que yo ando en cosas raras? No. No, hombre. Saque pecho. Vamos con otra pregunta. ¿Está preparado? Sí, mi teniente. ¿Usted ha consumido alucinógenos cuando está de centinela? Ay. Uy. Mi teniente, ¿no podemos cambiar esa pregunta? O hagamos una cosa mejor, contéstela usted. ¿Usted quiere que yo la conteste? Sí, mi teniente. Mejor pagamos la otra pregunta. A ver. Señor, vea, cuando usted está en batalla, mete todo el pecho al combate. Ay, me deja tan horrible. Ay. ¿Cómo es que es la pregunta? Cuando usted está en batalla, mete todo el combate, todo el pecho. ¿Todo el pecho? Sí. Bueno, meto el hombro. Bueno, meto la mano. Meto un dedito. Bueno, entonces no meto nada, pues no meto nada, ya ves. No meto nada, pues, no meto nada. Venga, a ver, hombre, saque pecho. Oído, porque la dificultad de preguntas sube. Vaya, mi ¿Está teniente. preparado? Sí. ¿Ha entendido lo del programa? Sí. ¿Usted es el culpable de la explosión de la granada el otro día en el alojamiento? No.
Esta es más fuerte todavía. ¿Usted ha estado con alguna mujer de sus superiores? No vaya a creer que es su señora. Además, yo no lo disfruté. Bueno, quise mostrarles ese video para que ustedes vean que, aunque es una parodia, es a nivel de juego, sí, la persona que le hacía las preguntas eran preguntas entre comillas directas y cómo reaccionaba el que estaba siendo como evaluado ante preguntas que le causaban daño. Miren cómo respiraba, cómo hacía, cómo ya su comportamiento era totalmente diferente. Aunque fue un video como para que un sábado estemos alegres, no todo la conferencia puede ser de estar concentrados así como estamos, y que esto les quede de recuerdo en el buen sentido de que la poligrafía o la evaluador forense de la credibilidad es muy importante para nuestras investigaciones, y el utilizarlo nos puede aportar mucho material, mucha información para así poder complementar también cada uno de los pasos que estamos haciendo. Hasta aquí creo que ha sido un resumen de lo que es esta ciencia. Creo que lo importante es que se dejó el mensaje, y lo más importante también es que vean que existen otros elementos, otras ciencias que complementan los estudios de investigación que ustedes pueden realizar. Muchas gracias por esta oportunidad y quedo atento a sus experiencias, a sus comentarios y a sus preguntas. Muy amables. Coronel, muchísimas gracias por esa intervención. Agradecemos que haya estado esta noche con nosotros. Por favor, no se vaya a ir todavía. Vamos a abrir paso a las inquietudes que tengan los estudiantes. Les pido el favor que vayan haciendo sus anotaciones para que el coronel nos vaya eh, a ilustrar. Y también preguntas, insistimos, dudas e inquietudes que tengan con relación al módulo 1 los estudiantes del Diplomado Virtual en Investigación Criminal. Mientras damos un pequeño espacio, ya te doy la palabra, Oscar. También queremos expresarle una felicitación al coronel Pedro López por ser ponente en el primer Congreso Internacional en Criminología, Delincuencia y Ciencias Forenses, organizado por el Observatorio Nacional de Estudios Criminológicos, que se va a llevar a cabo del jueves 25 al domingo 28 de febrero. Más adelante nos comentará, nos ampliará un poco más esta información sobre su ponencia que se va a realizar en este Congreso Internacional. Y también vamos a hacer, obviamente, darle paso un corto espacio al doctor Froilán Rafael Severino Cruz para que nos haga una invitación cordial. Entonces, así las cosas. Muchísimas gracias. Oscar, por favor, adelante con la pregunta. Doctor Pedro, lo dejo al frente. Señor. Oscar, abre tu micrófono. Prenda el micrófono. Doctor, muy buenas noches. Mucho gusto, Oscar Velázquez. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, mi coronel. Tengo una inquietud. Cuando se realiza un examen de polígrafo, si es ordenado por un juez, si bien es cierto que el polígrafo es totalmente voluntario, ¿yo me puedo negar a realizarme el polígrafo, aún siendo ordenado por un juez de la República? Sí, señor. Sí, señor. Se puede negar porque una de las características es que sea totalmente voluntario. Cuando ya hablaba de fiscal o hablaba de juez, es previo acuerdo.
previo acuerdo en la cual la defensa o la fiscalía ha logrado que quien esté imputado o sindicado pueda llegar allá, pero es desde todo punto de vista voluntario. Entonces, que quede muy claro que es previo acuerdo que se hace en algunas de las audiencias por determinada situación para poder efectuar dicho examen. Mi coronel, de igual manera, cuando se realiza el polígrafo, ¿la fiscalía toma como elemento material probatorio o simplemente es como un indicio, así como la información que se solicita a la UIAF, como de referencia? Es un indicio, un indicio. En la parte penal, el polígrafo, todo lo que se haga es indicio y tiene una razón de ser. Si yo lo tomo como una plena prueba, ¿para qué practico las otras pruebas? Entonces sería ilógico. Entonces simplemente es un indicio más que va a complementar toda la información recaudada con los otros elementos materiales de prueba que se van haciendo, con todos los otros medios de prueba que se han empleado. Pero es un indicio en la parte penal. En la parte empresarial ya la situación cambia porque ya los dueños de empresa, los empresarios ya toman decisiones con base en esto. Son decisiones de carácter interno, que tampoco, ya si se llega a la parte penal, pues se van a recaudar otras pruebas y se lleva al polígrafo como indicio. Pero en la parte empresarial sí tiene otra connotación diferente a lo que es la parte penal. Y última pregunta, mi coronel. Digamos, en las instituciones, tanto en las fuerzas militares como en la policía, se maneja el tema del polígrafo. Cuando hay un caso de temas de corrupción o alguna omisión referente a un hecho. Cuando se pierde ese polígrafo, usted sabe que, si bien es cierto, es voluntariamente obligatorio, ¿no? Al perder ese polígrafo, ¿la institución está en el derecho de realizar una desvinculación o un traslado de la unidad? ¿Cómo se hace? Eso se llama polígrafo de rutina. ¿Cómo se hace? Se buscan otros elementos. Ya cuando estamos hablando de un rutina, seguimiento laboral, se da el resultado y se propone, porque nosotros no somos los que damos la orden, se propone que se busquen otros elementos más para poder justificar ese resultado. ¿Qué elementos más? Por ejemplo, que haya investigaciones pasadas donde la persona ha incurrido en la misma falta, que la persona es reincidente en no cumplir con las órdenes, que la persona es reincidente en consumo de drogas, es reincidente en consumo de licor, entonces se ven otras causas que van a justificar muy bien lo que es que esa pérdida del polígrafo. Entonces se respalda por ese lado. Yo quiero aquí también hacer un comentario, y muy bien, Oscar, en la parte empresarial, ¿cómo se hace para tomar alguna decisión? Con base al polígrafo, si es que el polígrafo salió desfavorable para un examinado, ya el abogado laboral toma unos descargos con base en eso. Y se da un tiempo prudencial, lo mismo, para buscar otros elementos más que permitan tomar la decisión de sacar a esta persona. Y llegamos a lo mismo, no cumplimiento de las funciones, no cumplimiento a los reglamentos internos que también están en las empresas, u otros motivos por los cuales se desiste del trabajo de esta persona. Ok, muchas gracias, mi coronel. Con mucho gusto, Oscar. ¿Qué otra pregunta? Álvaro Flores. Álvaro, buenas noches, ¿cómo estamos? Coronel, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por tan interesante conferencia. Y tengo dos inquietudes. La primera, y se agota el examinado, ¿esto no perjudica el proceso? No, yo les hablaba de unos tiempos de 2 horas, 2 horas y media y 3 horas. Son los tiempos que se ha establecido científicamente que una persona puede aguantar, puede permanecer en una entrevista y no le vamos a causar ningún tipo de cansancio, valga la redundancia, ni tampoco de desconcentración. Le decía en los exámenes investigativos que se demora más
porque es cuando la persona nos está dando información de complicidad, de quiénes más están metidos en el ilícito, cómo se está haciendo el ilícito, quién los contactó para cometer ese ilícito. Entonces, se prolonga más ese tipo de examen que ya es de carácter investigativo. Pero lo normal de un preempleo y de un rutina, 2 horas 30, que es el tiempo, insisto, que se ha comprobado científicamente que la persona puede permanecer concentrada y no le vamos a causar ningún daño cognitivo. Perfecto. Coronel, en el caso de que sienta voluntaria este examen por parte del examinado y donde haya un buen trato, una buena confianza, un respeto de su dignidad, si dentro del proceso se exalta el examinado y le produce un infarto, esta responsabilidad que recae. Si hay un infarto, si le produce un infarto el examen. Sí, está él en la entrevista y de pronto se encuentra él exaltado, agobiado, se le encuentran situaciones fisiológicas tremendas y le da un infarto. ¿Qué pasaría ahí? Ah, bueno, recuerda que cuando empecé la charla les dije que siempre nosotros hacemos un chequeo previo de cómo se encuentra la persona para hacer el examen. Cuando estamos corriendo algún problema en la parte de su sistema fisiológico. En la entrevista, miren, en la entrevista yo también estoy analizando cualquier situación que se pueda presentar con esta persona desde el punto de vista médico, de la parte de su organismo. ¿Qué pasaría? Simplemente se suspende, viene la investigación interna, se van a ver las grabaciones de qué fue lo que sucedió y ya, si es una cuestión tan delicada donde infartó, pues ahí sí, como el cuento, la investigación dará los resultados. Pero por lo general no sucede porque en poligrafía todo es, yo no sé si usted, Álvaro, ha estado en un examen de polígrafo, pero hasta el timbre de la voz se conserva para no alterar esos estados anímicos de la persona. Perfecto. Sí se ha presentado, a mí se me ha presentado casos en los cuales se me desmaya un examinado. Exacto. Pleno examen se me desmayó. Bueno, tengo que manejar la situación para yo no entrar en crisis. O el examinado, que esto es casuística, el examinado que está tan comprometido en el robo de los 500 millones de tal cosa, que empieza, me voy a morir, deseo trasbocar, y todo eso puede pasar. O sea, uno tiene que estar muy preparado porque no sabe qué se va a enfrentar en el desarrollo de una entrevista. E insisto mucho, estamos hablando de conducta humana. Entonces, cualquier situación puede pasar y ahí es donde viene la preparación del evaluador de la credibilidad para manejar. Perfecto, coronel. Muy amable y feliz noche. Gracias. Gracias, señora. ¿Qué otra pregunta? Michelle, por favor, Michelle, Germán, nos están levantando la mano. El señor Álvaro. Buenas noches. Miguel, por favor, baja Buenas la noches. mano. Buenas noches. Coronel, buenas noches. Habla con Germán Mezquita. ¿Cómo me le ha ido? Un saludo muy especial para usted, para los organizadores de esta grandiosa conferencia dirigida por usted, al doctor Pedro López, lógicamente usted, al doctor Pedro Gómez y a los organizadores de la Universidad en Colombia, del evento. Gracias, Germán, muy amable. A ver, la pregunta mía tiene que ver con estudios que se han realizado en Colombia sobre la aplicación de las pruebas de polígrafo a servidores públicos y que estos servidores públicos, digamos, hayan pasado las pruebas de una u otra manera y que a futuro se detecte que estas personas fueron objeto de una investigación de tipo penal o disciplinario por temas de corrupción. Es decir, si aplicamos una prueba de polígrafo a un servidor público, este servidor público pasa esa prueba, pero a futuro se detecta que esta persona cometió un delito. Entonces, la pregunta mía va relacionada con estudios de tipo estadístico, cuantitativos y cualitativos, si se ha evidenciado que las pruebas pueden en un momento haber filtrado a corruptos en el Estado colombiano y que sabemos que pues, Colombia es uno de los países de los más corruptos del mundo
y que sencillamente esas pruebas puedan darnos, digamos, un norte a seguir para evitar que los corruptos ingresen a ser parte del Estado colombiano. Y esa es la pregunta que tengo, señor coronel López Calvo. Bueno, Germán, qué interesante lo que acaba de decir, porque es que la conducta del ser humano es impredecible. Nosotros en la parte de psicofisiología forense, en la parte de psicología, manejamos un término que es desajuste situacional. Ténganlo en cuenta ese término que es muy interesante. Yo puedo presentar un examen de polígrafo de cualquiera de los que he dicho y al mes o a los 2 meses puedo fallar como ser humano y cometer una actividad irregular por un desajuste situacional. ¿Qué es un desajuste situacional? Situaciones que me pasan a mí que exceden la manera en que yo actúo por alguna situación en particular. Ejemplo, el mensajero que todos los días lleva en un morral 30, 40 millones para consignar de la empresa, pero su padre está sufriendo de cáncer y tiene que comprar un medicamento que le cueste X cantidad de dinero. Él empieza a pensar, uy, todos los días aquí 30 millones, mi padre, y puede llegar a cometer un autorrobo para justificar, entre comillas, ese robo para poderle comprar el medicamento a su padre que está sufriendo de cáncer. En la parte de los funcionarios públicos, como lo decías, en la parte de estudios, sí se han hecho estudios de tanto cuantitativos como cualitativos, de qué ha pasado con esos funcionarios públicos que por X o Y motivo se hizo el examen de rutina, seguimiento y luego fueron o estuvieron incluso en una investigación por corrupción o por lo que sea. Claro, porque también se dejan, o puede ser que ellos mismos haya sido tal la tentación que superó lo que nosotros consideramos como ética, o puede ser que hay una amenaza. Si usted no colabora, mire lo que le va a pasar a su esposo, su esposa o hijo, o puede ser otra situación que nosotros aún no la hemos explorado. Recuerden que, y aquí me salgo un poquitico del tema, Germán, nosotros no actuamos mal porque en nuestra parte prefrontal, eso lo vamos a ver allá en el seminario, eso es importantísimo, lo entro ahí en conexión, en la parte prefrontal de nuestro cráneo, nuestro cerebro aquí, es la que nos tiene ese freno para no hacer las cosas mal. Cuando yo le dicto los seminarios a personal de la policía, en la parte de análisis criminal, yo le pregunto a los policías, ¿usted por qué siendo policía no es criminal? ¿Usted por qué no ha matado? ¿Usted por qué no ha robado? Y hay muchas respuestas que le dan a uno. Una de ellas, yo no lo hago porque me da miedo lo que diga mi papá, mi mamá y mis amigos. Otra respuesta, no lo hago porque me da miedo estar en la cárcel. No lo hago porque el rechazo social. Entonces, mire cómo tenemos todos en nuestra mente eso de no hacer las cosas. ¿Por qué? Por ética, por tantas cosas que nos han enseñado. Pero nosotros siempre estamos a 1 milímetro de cometer actividades delictivas. Simplemente es nuestra formación la que nos coloca ese freno para no hacerlo en muchas ocasiones, pero hay gente que se deja convencer por unas cuantas monedas y así haya hecho poligrafía y todo, eso ya está en su mente. ¿Quedó claro, Germán? Coronel, muchas gracias por la respuesta, muy interesante su postura. Me parece que esos estudios nos dan una ruta a seguir con respecto a la confiabilidad de lo que es la prueba de polígrafo, porque definitivamente en un país como Colombia, donde hay tanta riqueza y donde hay tanto corrupto, pues sencillamente estamos pues mal en ese sentido. Y qué chévere que usted pues me dé esa respuesta, que si hay estudios de modelo cuantitativo o cualitativo con ese enfoque para que nosotros los que estamos en la academia podamos tener eso en nuestro conocimiento para poderlo divulgar de una u otra manera a los estudiantes, ¿no? Me parece interesante su respuesta y pues lo felicito por su ponencia en el día de hoy, por su presentación, me parece muy interesante y le agradezco mucho. Le deseo una feliz noche y muchas gracias. Muy amable, Germán, gracias. Muchísimas gracias. Por favor, les vamos a recomendar, para no hacer esto un poco tedioso,
hacer preguntas cortas tal vez, o no alargarnos en preguntas. Sabemos que pues ya estamos sobre las 9 de la noche. Obviamente esto está para que ustedes puedan absolver todas sus inquietudes acerca del diplomado, acerca de la charla. Entonces les recomendaría hacer preguntas de pronto un poco más cortas. Tengo la mano levantada de Germán, de Álvaro Ramón y de Michelle Medina. No sé si quieran hacer la pregunta o dejaron alguna. Ah, ok, perfecto. Por favor, adelante, Michelle. Buenas noches. Buenas noches. Coronel, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. En cuanto a las preguntas que se pueden realizar en la prueba del polígrafo, ¿es necesario que todas las preguntas sean cerradas o también se pueden hacer preguntas abiertas como para que el que está siendo valorado pueda como dar más detalles? Muy buena la pregunta. En la entrevista, es una entrevista de preguntas abiertas, es decir, respuestas que usted puede dar sin ningún tipo de inconveniente. Cuando ya tienes el instrumento del polígrafo, los componentes del polígrafo puestos en tu cuerpo, son preguntas cerradas, donde esas preguntas tú solamente vas a contestar con un no. Porque si yo le digo, póngale cuidado al ejemplo que le voy a dar para que entendamos bien el método. Si yo le digo, usted falsificó algún dato o documento en su hoja de vida para ingresar a estudiar a la Universidad Gran Colombia, y tú me contestas, sí, pues ya me lo dijo. Entonces, ¿yo para qué le voy a colocar polígrafos? Ya me lo dijo que sí falsificó. Tienes que contestarme no para que se activen los 4 sistemas fisiológicos y yo pueda mirar que las gráficas que les mostré iniciando la conferencia. Esto es un tema de entender porque muchas veces los empresarios, en el afán de leer, una cosa es leer y otra cosa es comprender, entonces dicen, me llaman a reunión, coronel, no entendemos esto, ¿cómo así que perdió? ¿Y qué tal que la persona hubiera dicho que sí? Pues si dijo que sí, ya admitió, o sea, ya dijo que es ladrón, ya dijo que falsificó, ya dijo que tiene vínculos. Yo tengo que cambiar la pregunta y llevarlo a que me conteste un no para poder ver la reacción de su cuerpo. Entonces, quedó claro. En la entrevista son preguntas abiertas donde estamos hablando, platicando, hay explicación, me puede agregar, me puede quitar, pero cuando ya tiene puesto el polígrafo, los componentes del polígrafo, nos limitamos a un no, para que haya ¿qué? La reacción fisiológica en su cuerpo. ¿Quedó claro? Sí, señor, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más desea o tiene alguna inquietud, tanto del diplomado como de la charla? Coronel, a mí me gustaría hacerle una pregunta con relación constitucional. ¿Cómo se encuentra o qué pronunciamientos hay de la Corte con relación al polígrafo? Sí, ha habido mucha sentencia con relación al polígrafo. Por ejemplo, la semana anterior salió una sentencia donde le decía a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que no tenía competencia de control sobre aquellas empresas que prestan los servicios de poligrafía, pero que son consultorías. Ustedes saben que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, como lo dice, controla las empresas de seguridad privada. ¿Y a quién controla en poligrafía la Superintendencia? A las empresas de seguridad que prestan el servicio de poligrafía. Entonces salió una sentencia con relación a eso, de que la poligrafía en Colombia, algunos dicen que sí existe la facultad para hacerlo, otros dicen que no, ya les mostré el artículo en el cual por interpretación se puede hacer. 2, hay muchas sentencias, incluso donde se avala que se haga el examen de poligrafía como estudios de seguridad de prevención del delito dentro de una empresa o fuerza pública. Y hay otras sentencias que definitivamente dicen que no, que eso es mellar la integridad de la persona porque hay una intrusión en su cuerpo. Bueno,
Pero en conclusión, sí se puede hacer poligrafía en Colombia, siempre y cuando se apliquen los protocolos y estandarizaciones que les he dicho durante la charla. Y uno de los protocolos en caso de una demanda que le dicen a uno es, ¿dónde está el documento de voluntariedad? Porque si es voluntario, no tenemos problema, porque él accedió a que le hiciéramos el examen. ¿Cuál es el problema? Cuando es obligado o cuando se hacen prácticas que no son. Un ejemplo de prácticas que no son. En este medio de la poligrafía hay mucho oficial, mucho suboficial que hace los exámenes y hay algunos que colocan el revólver y la pistola al pie del examinado. Es una mala práctica. Yo no tengo que... Es más, cuando yo hago poligrafía nadie sabe que yo soy coronel. Porque el hecho de decir que soy coronel, capitán o lo que sea, ¿qué hice psicológicamente con la persona? La choqué. Entonces yo no puedo nunca identificarme con el grado que tengo, sino simplemente un profesional más y listo. ¿Quedó entendido, doctor Andrés? Muchísimas gracias, coronel. Sí, señor. Bueno, coronel, mientras si de pronto alguno de los estudiantes se anima, redacta su pregunta, me gustaría que por favor me dejara compartir la pantalla, es decir, saliéramos de la pantalla para poder yo compartir y hacer un pequeño hincapié con relación, coronel, a su participación este próximo fin de mes de febrero en el Congreso Internacional. No sé si están viendo todos la pantalla. Sí, señora, estoy viendo. Sí. Ah, bueno, coronel, pues entonces contamos con la presencia, del doctor Froilán Rafael Severino Cruz, que es el director del Observatorio Nacional de Estudios Criminológicos. Me gustaría pedirle la palabra a él también, al doctor Pedro López, para que nos hablaran sobre este congreso que Intercenter Colombia, como centro científico, académico, investigativo, apoya plenamente para que todos los estudiantes y profesionales hagan parte de él. Y pues obviamente esto es cualificación profesional de nuestros estudiantes y miembros de Intercenter Colombia. Coronel Pedro, por favor le encomiendo hacer la antelación al doctor Severino Cruz. Bueno, para mí es un placer presentar al doctor Floirán Severino. Él es el director y fundador del Observatorio del Delito de la República Dominicana. Ellos me tienen gratamente motivado y gratamente así muy dedicados a la parte académica, donde todos los días están haciendo charlas, congresos. Lo más importante es la credibilidad que tienen en el contexto internacional. Entonces, doctor Floirán, bienvenido a esta que es su casa en Colombia, y quisiéramos que nos diera más información sobre este espectacular evento que iniciamos el día jueves. Buenas noches, mi estimado Pedro López, un abrazo desde República Dominicana. Buenas noches, Andrés Chaparro, y con ello buenas noches a cada uno de los asistentes que se encuentran en este magnífico diplomado, disfrutando de la exponencia de mi hermano y amigo Pedro López, que Gracias. Es un experto y con vasto conocimiento en este campo de la criminología y la investigación criminal. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes, poder compartir alguna de las dudas que puedan presentar sobre el Congreso Internacional, donde estarán participando diferentes instituciones y diferentes exponentes, tanto de la región latinoamericana como también de Europa. Este congreso lo hemos planificado con la finalidad de poder difundir el conocimiento en las ciencias criminológicas y investigación criminal, y con la finalidad de poder, en cierta forma, aportar
a la sociedad para que este conocimiento se conozca y además así poder crear en su totalidad una paz social, porque si podemos determinar las causas y los factores que intervienen en los procesos de conducta antisociales, pues de una forma directa podemos plantear estrategias y programas para poder prevenirla. En este congreso vamos a contar con Pedro López, donde estará exponiendo un tema de gran importancia en lo que tiene que ver en el campo de la criminología. Y bueno, ya en la noche de hoy, ustedes han disfrutado de su ponencia y de la sabiduría que él tiene para explicar los temas y que sean comprensibles para todos. Yo le hago la invitación formal para que se integren a este congreso, esperando que se animen, se motiven y sean parte del mismo. Si de tener algún tipo de pregunta o duda, estamos aquí para aclarársela entre Pedro y yo. Doctor, muchísimas gracias por su invitación. Bienvenido siempre a Colombia, bienvenido siempre hasta su casa Intercenter Colombia. Quería entonces agradecer a todos los participantes, a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Sabemos que contamos con la presencia de varios de nuestros docentes, de varios de nuestros integrantes de Intercenter Colombia, como también de todos los estudiantes que hacen parte de esta institución, que mucho han aportado a la grandeza y al objetivo de Intercenter Colombia como centro científico, académico e investigativo. Próximamente tendremos nuestras publicaciones de nuestra revista criminal, en cabeza del doctor Pedro Gómez del Laboratorio de Criminalística de la Universidad La Gran Colombia. Y siendo así, quiero desearles... perdón. Qué pena, Andrés. Doctora Discúlpame. Yoli, sí, adelante. Buenas noches para todos. Lo que pasa es que el doctor Pedro tiene una solicitud para realizarle a los grupos. Si nos puedes regalar 2 minuticos. Claro que sí, claro que sí, adelante. Ya pues quiero básicamente simplemente dar por terminada esta sesión de hoy bajo los estudiantes del diplomado, el doctor Pedro Gómez, la doctora Yuli Herrera, que es nuestra metodóloga, pues los retiraré en un momentico. De todos modos, muchísimas gracias a todos nuestros invitados, estudiantes, docentes y directivos por asistir el día de hoy. Son 2, 3 minuticos nomás para no demorarlos mucho. Pues de antemano agradecerle al coronel Pedro López por tan excelente presentación sobre la poligrafía, a todos los asistentes, profesores, docentes del... Muchísimas gracias a todos los asistentes, estudiantes. Hemos y damos por terminado esta videoconferencia, este encuentro sincrónico. Un agradecimiento muy especial al coronel Pedro López Calvo. Como pueden ver en sus pantallas, tienen el libro, la publicación de él. También lo van a ver en el desarrollo del módulo que van a ver en el Diplomado Virtual de Investigación Criminal. Les van a ampliar muchísimo más sus conocimientos. Y muchísimas gracias, coronel Pedro López. Gracias, muy amables. Una feliz noche. Por favor, cuídense de la COVID-19. Mi padre falleció el 1 de enero de este año como consecuencia de este terrible virus. Por favor, la cosa es en serio. Cuidémonos y protejamos a todos los seres queridos y a las personas que están a nuestros lados. Feliz noche, gracias. Pedro, habla el general Carlos Pulido. Agradezco su presentación, excelente. Es una lección muy importante para nuestros estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia y quería felicitarlo. Pero también a todos los estudiantes por su participación, por haber estado tan atentos a la conferencia y haber resuelto los problemas que tenemos. Así es de que Andrés, doctor Andrés, muchas gracias por la coordinación de todos los temas y queremos decirles a todos que Intercenter va a estar muy atento, pendiente todos los días, a todas las horas,
porque realmente queremos que este diplomado termine en la mejor forma para que nuestros estudiantes puedan cumplir su cometido. Buenas noches y muchas gracias. Muy amable, mi general. Feliz noche y gracias. Feliz noche. Buenas noches, general. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias.